visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Dios me les continúe bendiciendo. Le damos la bienvenida al programa He decidido seguir a Cristo. Le damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Estamos muy contentos, muy bendecidos. Hoy está conmigo mi esposo Felipe Montenegro y nuestra amiga y hermana en Cristo, la salmista Ana María Pérez, quien nos visita desde Panamá. Pero antes de empezar con el programa vamos a orar. ¿Qué le parece? Tal vez usted que nos está escuchando en este momento y está compartiendo este tiempo tan maravilloso también nos acompaña a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que seas tú, mi Señor, guiándonos como siempre tú lo sabes hacer, papito lindo, para que nos des toda la sabiduría y la revelación de tu santa palabra. Pido, Dios mío, para que cada persona que escucha, Señor, este programa, que también, Señor, esta persona reciba la sabiduría, el entendimiento, discernimiento, para que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, para que seas tú, Dios mío, hablándonos por medio de tu palabra. Somos simplemente tus siervos, mi Rey, y te pido que nos vengas limpiando y purificando para que seamos esos vasos limpios ante ti, Padre mío. Gracias, Padre bueno. Pedimos también en este momento que por medio de este programa, Señor, toca el corazón de las personas, Padre mío, tengas misericordia para que hoy se arrepientan, se conviertan, aquellos que no lo han hecho, que los que se han apartado y vuelvan, Padre, y para que también haya sanidad, salvación y vida eterna, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estamos en el programa He decidido seguir a Cristo por Radio Costa Rica 930 AM y las redes sociales a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestra amiga hermana, la salmista Ana María Pérez. Bienvenida una vez al programa, Ana. Gloria a Dios, aleluya. Agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque un día más, ¿verdad? De sus misericordias que son nuevas cada día, amén. Y bueno, es un placer para mí estar acá, ¿verdad? Otra vez en el programa, acompañando aquí a mis hermanos Felipe y Susana.
Gloria a Dios. Bueno, hoy le damos gracias a Dios y a Andy que está en cabina, Andy Torres, por la gentileza que siempre está con todos los que servimos en esta radio, ¿verdad? En los programas que hay diferentes, y agradecido con Dios por la oportunidad que nos da un jueves más de estar compartiendo la poderosa palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy bonito, verdaderamente. Cuántas personas hoy, tanto creyente como no creyente, han sacado la presencia de Dios de sus hogares, de su vida. Pues hoy vamos a hablar de la presencia de Dios en este momento. Tenemos el libro de Samuel, con el profeta Samuel, en segunda de Samuel, en capítulo 6. Vamos a hablar cuando David intenta llevar el arca, mi amor. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Estamos en segunda de Samuel 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y se titula David lleva el arca, David volvió a reunir a todos. ¿Cuál fue el que usted me dijo? Segunda de Samuel capítulo 1, capítulo 6. Bueno, aquí dice David intenta llevar el arca a Jerusalén. Amén, Sí, esa misma. misma. Ay, me disculpa. Dice entonces, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Volvió, dice, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado. Vea que allí ya nos está diciendo el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. O sea que el arca en ese tiempo, ¿verdad? No significaba que Dios estaba dentro del arca. El arca era para que podamos entenderlo, era simbólicamente, era un baúl hecho de madera. Allí dice el nombre de la madera, cubierto de oros, en los cuales arriba de él habían 2 querubines, y se dice en los versículos anteriores de que 1,5 metros y de alto y de largo y de sí, y tenía metro. 2 anillos, sí, y una vara. Pero lo que yo quiero decir es que cuando Moisés, ¿verdad? O el sumo sacerdote quería hablar con Dios, llegaba ahí, entraba al lugar santísimo, y entonces Dios descendía a ese lugar, ¿verdad? Y entre medio de los querubines hablaba con ellos. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Todo eso lo vamos a hablar. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Significa que iban llenos de gozo, alegre, iban danzando, iban eso mismo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Qué lindo tema. Ahí lo que vamos a enfocar es en el siervo grandísimo Obed-edom. Qué bueno, porque ahí en un principio dice que cuando todos iban a invocar el nombre de Jehová. Ahora aquí dice ahí también que iba en carro, pero los carros eran una carreta de bueyes. Era una carreta de bueyes. Entonces, para que vean que no era como dice ahí, que primero habla de un carro, pero una carreta de bueyes. Y ahí, como usa, que significa fuerza, quiso detener el arca cuando se iba a volcar. Pero recuerde usted que esas arcas, Ana y mi esposa, tenían unas argollas. Y ahí hubo una desobediencia. Porque ellos no pusieron las balas, no sé cómo le llaman esas varitas que le ponen ahí, unas
una de las cosas para llevarla en esa argolla, y lo que hicieron fue que la cargaron, y ahí es donde ya empezaron a desobedecer a Dios. Por eso es que la desobediencia trae consecuencias, y aquí vemos cómo esta bendición, ¿por qué no vamos a enfocar de Obed-edom? Porque mire que este hombre, Ana, significa Obed-edom, siervo, servidor. Como este hombre dice que en el templo se paraba, en la historia de él, que no permitía el pecado ni en el templo ni en su casa. Vamos a hacer una pregunta. Hoy en día, al creyente no creyente, Ana, eso mismo está sucediendo ahora. ¿Cuántos cristianos, aún así dentro de las iglesias, no tienen la presencia de Dios? ¿O la tienen? Unos sí, otros no. Unos sí, otros no. Sí, correcto. Lo que pasa, amado Pastor Felipe, que es cierto que podemos ver, ¿verdad?, que hay muchos templos, muchas iglesias, ¿verdad?, que el hombre y la mujer están en la iglesia, pero siempre hay desobediencia. Amén. Hay desobediencia, y entonces el hombre está necesitado de la presencia de Dios, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros para poder obtener la presencia de Dios tenemos que tener primeramente, ¿verdad?, obediencia al Señor. Amén. Porque dice que ¿cómo es el versículo? Ay, bueno, entonces eso significa, ¿verdad?, que para que el hombre pueda estar conectado con Dios debe de haber obediencia, amén, para que el Espíritu Santo more y haya esa presencia de Dios en su vida. Guapa, qué tremendo, ¿verdad? Como verdaderamente lo que vamos a enfocarnos aquí más que todo es la presencia de Dios. Amén. Cómo realmente la presencia de Dios estamos viendo en muchos hogares cristianos, y con mucho más razón los que no son cristianos, cómo se está viviendo una vida diferente, porque realmente cuando uno tiene la presencia de Dios cambia todo. Amén. Amén, amén, amén. Sí, pero sí, perdón mi amorcito, pero quiero como también, como que desenvolver un poco aquí ese tema de lo que hemos leído, que leímos bastantes versículos. Aquí, ¿verdad? Estamos hablando del arca, cómo el rey David, ¿verdad?, la quería devolver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel el arca representaba, para ellos representaba la presencia de Dios. Recordemos que el arca esta arca para el tiempo de Moisés fue que Dios, ¿verdad?, mandó a hacerla, pero cuando estuvo el rey Saúl recuerda de que él no se menciona en ningún momento de que él se preocupó por la presencia de Dios por el arca, ¿verdad? Hasta que vino el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David era un escogido, un elegido de Dios, el cual sí buscaba la presencia de Dios. Aquí, como dijo mi esposo, este varón, ¿por qué fue que cayó muerto? Primeramente, porque el arca, o sea, no tenían por qué acarrear en una carreta. Tenían que llevarla los levitas, que eran los encargados, los levitas, y en santidad tenían que ir ellos y cargarlo, como usted dice, con esas varas que estaban, ¿cómo puedo decir? O sea, estaba el arca, estaban unas argollas que Dios mismo dio, ¿verdad?, órdenes que se hiciera así, y ahí se metían esas reglas y ellos tenían que cargarla. Entonces, este varón, porque puede ser personas que escucharon cómo leímos esto y cayó muerto este varón, entonces hubo mucha desobediencia, hubo mucho desorden en ese momento, ¿verdad? Y sabemos que en la presencia de Dios tiene que haber orden. Y entonces, después de esto, ¿verdad?, el rey David tuvo temor de llevar la presencia de Dios, de llevar el arca de Dios, ¿verdad? Y entonces fue cuando la llevó donde Obed-edom. Dice la palabra de Dios que aquí Obed-edom fue prosperado. ¿Por qué? Porque él realmente cuidaba la presencia de Dios. Si nosotros venimos ahora a esta generación, a nosotros aquí, ahora, ¿verdad?, no es como en el tiempo de antes. Antes el pueblo de Israel, por medio de los sacerdotes, es que podía comunicarse con Dios. El sacerdote, según lo que hablaba con Dios, y ellos iban y se lo comunicaban al pueblo de Israel. Ahora no. Ahora nosotros, la presencia de Dios está directamente con nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y como dice usted, mi amor, es cierto, no todo hogar, no todo que se dice cristiano tiene la presencia de Dios, que eso es verdad. Realmente tener a Jesucristo en nuestro corazón, tener al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Qué bueno, porque realmente hoy, cuando nosotros anduvimos un tiempo atrás, la presencia de Dios no estaba en uno. Aún así, la mayor parte de personas dice que están con Dios, que creen en Jesucristo, pero nada se hace con creer si no ponen en práctica esa presencia divina, que es la presencia de Dios en nuestra vida, porque como
lo dije en un principio, cuando la presencia de Dios está en los hogares, en la familia, en los jóvenes, niños, ancianos, adultos, hay un cambio radical que verdaderamente se va a notar la diferencia, porque ahí es donde ya viene esa presencia, ya no la de uno, sino la de Dios, que en los cambios que vamos a tener en la vida diferente. Anita, cuando uno viene a este mundo, uno no viene con la presencia del Señor, viene con una presencia demoníaca, una presencia de gente de llena de pecado, y ahí es donde viene este tema, porque este hombre fue prosperado, porque es que vivía con la presencia del Señor. Él era un hombre dentro y fuera del templo, se comportaba igual, y eso es lo que muchos hoy en día, con todo respeto, solo llegan un domingo, un día martes, un culto, porque eso lo pasó uno también. Y vivimos ahí con todos los hermanitos, aleluya, gloria a Dios. Y después, cuando salen, ya la presencia de Dios que va en el templo no se la llevaron. Amén, hermano. Sí, recuerde que cuando nosotros como cristianos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, a la casa del Señor, vamos con una necesidad. Amén. Dios no tiene necesidad, nosotros sí, de Él, de su presencia. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa del Señor, queremos ser llenos de su gloria, amén. Y ahora como en aquellos tiempos, porque descendía la gloria de Jehová cuando estaba ahí el arca, amén. Ahora no está el arca, ahora está el Hijo, amén. Y su Santo Espíritu y su sangre preciosa que fue derramada en cada uno de nosotros. Dice acá en Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En ese tiempo el tabernáculo era lleno de la gloria del Señor, amén. Hoy igual puede pasar en nuestras iglesias y pasa en muchas iglesias, pero está de nosotros, de la disposición del corazón, ¿verdad? De la persona que vaya a cada iglesia en donde se congrega, que lleve su corazón dispuesto a que la gloria de Dios descienda sobre esa persona, amén, y puedan salir llenos, y no solamente en el momento, sino que cuando salgan de ese lugar lleguen a sus hogares transmitiendo la presencia de Dios en sus vidas. Aleluya, salvamos a Carlitos García, a Katia Gamboa, a Henry Walter, al pastor y al pastor Carlos García. Guapa, qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la presencia del Señor, verdaderamente hay un cambio, una transformación. Tal vez usted y yo, cuando anduvimos en tiempo pasado, en esos momentos, en el caso mío, que yo estuve en la iglesia y nunca tuve la presencia de Dios en mi vida, porque aún así, siendo servidor, un hombre que le servía y era, llamémoslo así, fiel al servicio, pues la presencia de Dios no estaba en mí, porque si me iba a tomar, me iba a drogar, y todas esas circunstancias, creo yo que no tenía la presencia de Dios en mi vida. Aunque puedo decir que creo en Dios, o puedo decir que Cristo vive en mí, pero la presencia de Él no andaba conmigo. No, es que es una realidad, porque, o sea, la presencia de Dios no andaba con usted porque usted aún no había recibido a nuestro Señor Jesucristo. Usted andaba en pecado, usted andaba en las obras de la carne, entonces la presencia de Dios no puede habitar ahí, porque recuerda que Dios es santo. Amén. Y donde está el pecado, Dios no puede estar ahí. Entonces Dios está en aquel templo que es limpio, que es puro. Dios habita en santidad. Entonces dice aquí, en un estudio, debemos respetar la presencia de Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios vivo. Amén, amén. Pero recordemos que la presencia de Dios no solo está en una iglesia. La presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios tenemos que buscarla todos los días de nuestra vida. Él está allí, está en nosotros. Pero ¿cómo puede Dios permanecer en nosotros? En palabra, o sea, leyendo la palabra de Dios, orando, guardándonos en santidad. Y como usted dice, hay un cambio. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, hay gozo. Así como estábamos leyendo aquí, que David y el pueblo de Israel danzaban, gritaban, cantaban, hacían de todo. Así mismo, cuando la presencia de Dios está en nosotros, qué precioso, qué maravilloso es. Por lo menos yo soy una persona que yo donde salgo, siempre que salgo, yo doblo mis rodillas, le oro a Dios: Señor, sé que tu presencia está conmigo, sé que tu presencia va conmigo, sé, Señor, que yo no voy sola, sé que en paz voy y en paz volveré, mi Señor, porque yo en ti confío que tú estás conmigo. Yo confío que la presencia de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesucristo y el Espíritu Santo están conmigo. Yo siento la presencia de Dios, yo la anhelo todos los días. La presencia de Dios tenemos que anhelarla y tenemos que cuidar su santa presencia. ¿Por qué? Como lo dije, porque Él es santo, porque Él es Dios, porque Él se merece toda gloria, honra, alabanza y exaltación. Hoy en día, Ana, hay familias, aún así padres,
y me atrevo a decir también pastores, servidores, que permiten en sus casas entrar un pecado, ya sea con tele, ya sea con vicios, ya sea con muchas cosas. Entonces la presencia de Dios, me imagino yo, que no está en esos lugares, porque este hombre, es que a mí me llama la atención de Obed-Edom, porque era un hombre que tenía un carácter, y eso es lo que hoy ha fallado mucho en muchos hombres, mujer, padre, madre, cristiano, no cristiano, en tener un carácter de no permitir el pecado en sus hogares. Y recuerde que cuando hay pecado, ¿qué es lo que llega ahí? Anatema, llega maldición. Que a veces dice que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué a mí Dios verdaderamente? No, es que por lo mismo, porque han dejado a un lado la presencia de Dios por no tener un carácter. Y digamos, los padres de hoy deben tener ese carácter y no permitirle a sus hijos que lleguen a tal hora que quieran, que fumen, que tomen, que hagan lo que quieran, porque nosotros realmente tenemos que ser ejemplo y testimonio. Amén. Mi esposa, usted también, Anita, yo, nosotros le servimos a un Dios y nosotros tenemos que evitar todo lo que es pecado, que no entra en nuestra vida ni a nuestros hogares. Y este hombre, Obed-Edom, dice que se paraba en la puerta del templo y no permitía el pecado, y cuando llegaba y salía ahí, en su casa tampoco lo permitía. Amén. Sí, ahí también cabe bien este versículo cuando dice, el pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando la presencia de Dios no está en el ser humano, ¿verdad? Entonces están lejos del corazón de Dios. Amén. Están lejos del Señor. Y es por eso en donde los padres, las personas permiten, ¿verdad?, que entre el pecado a su casa a través de muchas cosas, a través de aún de la telefonía, de la radio, de la televisión, de películas, cosas que miran, novelas. De películas, novelas, ¿verdad? Cosas que quizás lo ven hasta normal, pero sabemos que eso, ¿verdad?, trae mucho que decir. Ahorita por lo menos, allá en donde yo vivo, ¿verdad?, están presentando una novela que se llama... Unas novelas horribles, unas novelas que desde que ponen los anuncios que van a presentar esa novela, una picadura de alacrán, la otra no sé cómo es que se llama, o sea, en donde se confrontan madre e hija, y en otra en donde se confrontan, ¿verdad?, la familia, y eso yo pienso que no edifica tu vida. Más sin embargo, vemos muchas personas, ¿verdad?, que perdemos el tiempo en eso, y eso no edifica. Y hay cristianos, muchísimos cristianos, aún varones que ven novelas. No estamos criticando, líbrenos Dios de eso, pero la verdad es que nosotros, ¿verdad?, debemos de vivir en santidad, porque la presencia de Dios no puede morar en nuestros cuerpos si le estamos dando lugar a otras cosas. Amén. No estamos jugando, pero sí estamos exhortando con amor para que aquellos hombres y mujeres que están en estas circunstancias, porque qué lindo es cuando uno verdaderamente en la casa llega, que lleguen las personas y que sientan la presencia de Dios. A nosotros nos ha sucedido, ante el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo decimos mi esposita, yo, gente, digamos como los dueños de la casa, gente que ha llegado y dicen, es que aquí se siente otro ambiente. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no permitimos el pecado que entre a nuestro hogar, porque tenemos que hacer ese testimonio, ese ejemplo como este hombre Obed-Edom, y eso es lo que queremos, que la presencia de Dios entre a su casa. Si usted la ha apartado, la ha alejado, no quiere nada con él, pues hoy es el momento de que esa presencia divina, qué lindo es cuando nosotros sentimos y vemos la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que pasa como el pueblo de Israel, recuerda el pueblo de Israel que la presencia iba de noche y de día, los acompañaba con nube y con fuego, ¿verdad? La presencia de él siempre andaba. Cuando ellos se saciaban de los panes y peces y todo, estaban contentos, pero cuando venía eso querían volver a Egipto, y hay mucha gente que a veces abandona la presencia de Dios, mi amor, porque tal vez Dios no le solucionó el problema. Y es que la Biblia es palabra, la Biblia en Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Hay momentos que podemos pasar vicisitudes, hay momentos que podemos pasar pruebas, hay momentos que podemos pasar un montón de cosas, pero eso no es para que la presencia de Dios salga a nuestros hogares, salga a nuestra vida. Yo decía antes que no tenía la presencia de Dios por sí, me da igual, si me voy a tomar, a drogar, no tengo familia, no tengo nada, no le importo a nadie y me voy. No, eso es una trampa del enemigo, amor, porque la presencia de Dios, qué lindo es, porque ahí es donde vamos a sentir verdaderamente el cambio en nuestra vida. Saludamos a Carlos
a Daisy Queiroz, amén, aleluya, Julia Carrasco, amén, amén, gloria a Dios, Carlito, amén, amén, bendito Dios, así es, y eso es lo que queremos hablar hoy, cómo este hombre en solo 3 meses fue prosperado, no solo monetariamente, para que la gente no crea que solo es la prosperidad, porque la prosperidad ha traído mucha división. No, la prosperidad abarca todo, ¿verdad? Salud, en las cosas del hogar, en muchas cosas es la prosperidad. Y este hombre, mi amor, en 3 meses, ¿cómo Dios lo prosperó? Qué hermoso, exactamente eso estaba yo aquí viendo y analizando. Dice la palabra de Dios que Obed-Edom fue bendecido 3 meses por tener el arca de Dios ahí, o sea, tenía la presencia de Dios en su casa. Vieras que ayer yo me estaba imaginando y pensando, dije yo imaginaba a este hombre cómo se cuidaba en santidad, él verdad, y su familia. Dice, era un familión, dice ahí que tenía una familia. Habían cantores, habían músicos entre los hijos de él, y él dice la palabra de aquí, Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. O sea, imagínate, ellos cuidaban el arca, cuidaban la presencia de Dios. Qué hermoso, qué lindo. Imagínense ustedes. Entonces, digo yo, ¿verdad? Qué hermoso para que Dios permitiera, ¿verdad? De que el arca, o sea, de él entrar más bien, y que el arca entrara a la casa de Obed-Edom. Como dice mi esposo, fue prosperado, yo imagino, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con sus siembras, en todas las áreas, su vida económicamente, espiritualmente, en su ministerio. Y eso fue visto, ¿verdad? Porque fueron y se lo contaron al rey David, o sea que era evidente. Cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuando usted cuida la presencia de Dios, lo que estaba diciendo la hermana Ana ahora, cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios, ¿sabe una cosa? Tenemos cuidado con lo que vemos, aún en la televisión, con lo que vemos en los celulares, en cualquier parte. Tenemos cuidado con lo que oímos, tenemos cuidado con lo que hablamos, tenemos cuidado en todo momento. ¿Por qué? Porque nos guardamos en santidad para Dios, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos ve, sabemos que Dios todo lo ve, sabemos que Dios está en todas partes, porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Él conoce aún nuestros pensamientos. Entonces estamos cuidando la presencia de Dios porque Él está en nosotros, está con nosotros, y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Pero qué hermoso cuando nosotros amamos la presencia de Dios. ¿A dónde huiré tu presencia? Dice el rey David. ¿A dónde? En ningún lado, porque Dios está en todas partes y la presencia de Dios es linda, es preciosa, es maravillosa. Así que amemos la presencia de Dios y cuidemos la presencia de Dios, así como lo hizo Obed-Edom. Qué bueno, porque hoy en día vemos cómo los padres permiten a los niños ver películas violentas, juegos, todo eso, y aún así cristianos, con todo respeto. Y ahí es donde viene, recuerde que el enemigo trabaja con espíritus, y esos son espíritus que realmente quedan ahí como volando, nadando, digámoslo, y eso abarca los hogares, y verdaderamente qué triste es cuando uno deja la presencia de Dios. Vea, mi hermano, cuando yo dejaba la presencia del Señor, diciendo que era cristiano, 13 años, cristiano a la secreta. Yo siempre cuento esto, Ana, porque es parte del cambio que ha hecho Dios en mi vida. Amén. Porque hablamos algo que yo ya lo viví. Vivir una vida que no era cristiano, que creía que tenía la presencia del Señor. Por eso tal vez alguien hoy está viendo y dice, yo voy a la iglesia solamente por ir, por servir, por estar ministrando, cantando. Yo era uno de esos. Yo fui 13 años un servidor de la iglesia con una fidelidad grande. Pero ¿qué pasaba? Los martes y jueves adorando y glorificando. Viernes y sábado me iba a tomar a los bunkers, prostíbulos, a los... Entonces yo no puedo decir que la presencia de Dios estaba en mi vida. Más bien cuando salía y esos lados me iba mal. Por eso hoy estamos hablando de algo muy importante, porque esto es algo importante, Anita, para los hogares cristianos y no cristianos. Amén. Que verdaderamente seamos como este hombre, Obed-Edom, es lo que tenía era carácter, él no permitía, ya decía mi esposa, también era servidor, portero. ¿Por qué? Porque está a la orilla de la puerta, estaba cuidando el arca. ¿Y qué es lo que cuidaba él? Que no entrara el pecado. Y así deben hacer, Ana, los padres hoy en día, no permitir el pecado que entre por sus hijos o por familiares o por lo que sea a la casa de cada uno de ellos. Amén, amén. Lo que pasa, hermano, que cuando, David llega a traer el arca, ¿verdad? Donde Obed-Edom,
Obed-Edom no quiso apartarse más de la presencia del Señor. Era tanta la llenura de la presencia de Dios en el hogar de Obed-Edom que cuando llegó el rey David a traer el arca, ¿verdad? Él se fue detrás del arca y se quedó ahí cuidando el arca. Amén. Porque era la presencia de Dios que inundaba su casa, su vida, todo su ser. Y él no quiso salir más, ¿verdad?, de ese lugar. Dice, la conexión entre la gloria de Dios llenando el templo y la gloria de Dios mostrada en el Hijo muestra que Jesús es el verdadero templo en donde la presencia de Dios habita continuamente en nuestras vidas. Amén. La presencia de Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Como cristianos que somos y personas que tal vez hemos estado en el camino del Señor, pero nos hemos apartado. Pero cuando tú te metes en la presencia de Dios, porque de alguna otra manera el Señor te tiene que hablar. Amén. Ya sea escuchando una alabanza o vas en algún lugar y escuchas la radio y hay una prédica y ahí el Espíritu Santo te toca. Entonces tú vuelves a retomar la presencia de Dios en tu vida. Amén. Y vuelves a llenarte. Qué bueno tema, qué buen tema, porque sé que hoy alguien está recibiendo esta palabra de que a partir de hoy la presencia de Dios va a estar en su vida, en su hogar, en todo lo que emprenda, porque ahí es donde vemos hoy en día la presencia de Dios en nuestra vida, cómo ha cambiado nuestras vidas. Ya no somos aquel hombre, aquella mujer que anduvimos en drogas y todo eso, pues todo eso uno va teniendo ese respeto a no entrar el pecado a nuestro templo, que es templo santo nosotros mismos, ¿verdad? El templo del Espíritu somos hoy en día nosotros, y verdaderamente como hoy estamos respetando, eso es parte también de tener la presencia del Señor en nuestro cuerpo. Si dejamos entrar vicios y todo eso, pues estamos ensuciando. Es que es ahí donde está la presencia en nosotros. Exactamente, ahí es donde estamos ensuciando ese templo que el Señor quiere que realmente sea de mucha bendición. Amén. Eso que usted estaba hablando, yo lo estaba pensando. Aleluya. ¿Sabe qué me estaba acordando? De los hijos del sacerdote Eli. Los hijos, Los hijos del sacerdote de hacían Eli lo que servían en el templo, estos muchachos, pero realmente no andaban conforme a la voluntad de Dios. Dice que el sacerdote Eli una vez ahí le llamó la atención diciendo de que la gente decía por ahí que no andaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, pero él ya lo sabía. Él sabía perfectamente y no corrigió a sus hijos, y los hijos en el puro templo, ellos ahí, dice la palabra de Dios que se acostaban, tenían relaciones con las porteras que eran mujeres, y cuando se hacía sacrificio, porque usted sabe que el pueblo de Israel, muchos hacían fiestas y hacían sacrificios, hacían cosas, ¿verdad? Dice de que ellos agarraban partes de los animales que sacrificaban y se los comían, cosas que ellos no tenían que hacer, hacían cosas malas, ellos no cuidaban la presencia de Dios, ellos le servían a Dios, pero no andaban conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un día, ¿verdad? Los enemigos capturaron el arca, y estos hijos de Eli murieron, los mataron los enemigos, Dios los desechó, Dios los echó de su presencia. ¿Por qué? Porque no amaron, no respetaron, no cuidaron la presencia de Dios. Lo mismo pasó con el rey Saúl. El rey Saúl no amó la presencia de Dios. ¿Cuál es una de las formas de amar la presencia de Dios? Obedeciendo a Dios. El rey David tenía unos mandatos de parte de Dios que fueran, ¿verdad?, a una guerra, que destruyeran todo. Él no lo hizo, desobedeció a Dios eso no le agradó. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Dios se apartó de él, quitándole su Santo Espíritu. Entonces hay muchas formas. Nosotros tenemos que aprender a cuidar la presencia de Dios, no solo amando, decir amo la presencia de Dios, anhelándola, no, es guardándonos en santidad, obedeciendo a Dios, respetando su presencia en todo momento. Y cuando usted va a la iglesia, usted en la iglesia no va como andaba mi esposo antes, pero mi esposo no era cristiano. Yo creo que le pasó lo mismo que los hijos de Eli. Mi esposo iba a la iglesia, servía en la iglesia, pero mi esposo nunca en su vida había recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios se la perdonó a él, ¿verdad? Pero cuando la presencia de Dios está en nuestro ser, realmente hay un cambio totalmente. Hay un cambio, hay una transformación. La gente realmente dice, pero esta persona no es la misma, la piedrera, el piedrero, el borracho, el adúltero, el ladrón. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia, transforma, renueva, hace cosas nuevas, maravillosas en nuestras vidas, y realmente aún hasta en nuestra familia, porque en la familia de nosotros también, al ver nuestros frutos, al ver realmente el testimonio de nosotros, se transforman y vienen a los pies de mi Cristo. ¿Por qué? Porque cuidamos la presencia de Dios. Qué lindo tema, realmente, como usted decía, mi amor, y cuando antes yo andaba en ese mundo, tenía que esconderme de todo mundo, ¿verdad? Para que no me vieran cuando andaba drogado, cuando fumaba, veía a un hermano, me quería echar el cigarro a la bolsa o como comérmelo, no hallaba qué hacer del susto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces se lo metió encendido en la bolsa? Entonces uno, ahí donde ve, ahí donde empezó más adelante a tratar el Señor conmigo, ya esos cambios vienen, porque si ya uno ve
esas diferencias en nuestra vida. Hoy podemos decir que ¿por qué predicamos esto, mi hermano? Esto es más que todo, es una enseñanza, lo que estamos dando para todos ustedes que están por Radio Cultural, Radio Costa Rica. Ayer dije igual al revés, andaba allá en Los Santos, en una radio, estaba hablando de Los Santos allá, en el día que andaba en Puriscal. Y entonces esto es una parte que demuestra uno verdaderamente si somos seguidores de Cristo o no. Yo antes no era seguidor de Cristo, era cristiano a la secreta, era un hombre que verdaderamente me estaba engañando yo porque a nadie podía engañar. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, ni a los pastores ni a nadie, el que me engaño soy yo. Eso es para usted, mi hermano, mi hermana. Si usted hoy la presencia de Dios no la tiene, déjame decirte que se está engañando usted mismo. Déjame decirte que usted puede ser, algo que me llamó la atención ahorita, y mi amor, ¿sabe qué fue? Lo que usted dijo de los sacerdotes, del sacerdote Leví, quiere decir que también hoy en día, porque la palabra dice tierra y cielo pasarán, mas mi palabra no pasará. Quiere decir que eso, como está escrito, hoy se puede estar viviendo, que tal vez hay pastores que tienen sus hijos y le permiten, con todo respeto, esas cosas, ¿no? Así es. Porque está escrito aquí con el sacerdote Así es, Leví. con el sacerdote Leví, es verdad. Sí, verdad, pasa eso, pero bueno, acuérdese que nosotros también no podemos, verdad, estar en ese señalamiento a los pastores, pero sí sabemos, verdad, que hay hijos que los padres son cristianos y los hijos no. Amén. Y eso es difícil, eso es duro, pero yo pienso, verdad, que ellos deben de orar, interceder y tratar de transmitirle a sus hijos a través de su testimonio y sus oraciones de que ellos vuelvan a los caminos genuinamente, amén, y puedan ser llenos de la presencia del Señor. Dice acá cómo se conecta la morada de la presencia de Dios, que es Cristo Jesús en nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, amén, estamos hablando de todas estas cosas y de la presencia de Dios en nuestra vida porque queremos, verdad, ayudarte a ti que quizás estás fuera del redil o quizás no te sientes lleno de la presencia del Señor, para que vuelvas a buscar de su presencia, amén, para que vuelvas a buscar cómo conectarte con el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios llene tu vida. Dice Daisy Quiroz, sin presencia no hay cambio. William Porras, saludos cordiales a la audiencia de los hermanos pastores, gracias. Henry, Dios los bendiga, amados. Dice Henry, cierto. Carlos García, sí, Señor, así es, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Amén. Estamos hablando de Obed-Edom, un hombre que tenía un carácter y ese carácter se ha perdido, porque eso es como cuando uno viene de niño, ¿verdad? Que los padres lo quieren disciplinar a uno de una forma, porque el Señor dice que el que ama lo disciplina. Y aquí hablamos de la prosperidad que tuvo Obed-Edom, y en la tercera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esto es lo mismo que recibió Obed-Edom. Él fue prosperado en todas las cosas. Porque a veces la gente cree que prosperar es solo dinero. No, aquí nos habla bien claro que Obed-Edom fue prosperado en 3 meses en todas las cosas. Mira qué lindo es ver esos hombres valientes, esforzados, teniendo esa gran bendición, ese carácter. Verdaderamente que hoy se ha perdido mucho esa santidad en las iglesias, se ha perdido mucho, porque hay que hablar lo que la palabra nos habla, y verdaderamente esto es una enseñanza, porque aquí, como dice la palabra, cada uno va a ser salvo por su propia cuenta. Y esto lo hablamos, ¿por qué? Porque ya nosotros lo vivimos. Yo nunca, esos 13 años, la presencia de Dios nunca estuvo en mi vida. Yo era solamente por servir, era por llegar, era un hombre solamente por estar ahí, como un día más, un culto más, un servicio más, y eso. Pero ya cuando verdaderamente la presencia de Dios entra en cada persona, ahí va a haber un cambio para aquello, como dice Lucas 8:17, que para Dios nada es imposible. Tal vez personas que yo no puedo, es que me cuesta la droga, el licor, todo esto, mi hermano. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted. Lo único que usted tiene que hacer es buscar la presencia de Dios que entre a su vida. Amén, gloria a Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero debemos reconocer que la presencia de Dios es vital para nuestras vidas, es necesario.
para nuestra vida. Sin Él todo es un caos y oscuridad. Claro que sí, y es cierto, solamente Él viene, ¿verdad?, a resplandecer. Él es el que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. La poderosa presencia de Dios sana, restaura, renueva, libera y transforma la vida de todo ser humano. Por eso, con anhelo y perseverancia, busquemos la presencia de Dios para vida, bendición y salvación y vida eterna. Así que teniendo a Dios lo tenemos todo, como lo dije, y eso es cierto y es muy cierto. ¿Cuántos testimonios de personas cristianas hay? Bueno, Ana ahora nos estaba dando 2 testimonios de cuando hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido y viene la luz de Cristo y alumbra, ¿verdad?, nuestras vidas, y ya viene la presencia de Dios a nosotros. ¿Cuántos testimonios hay? Porque Dios ha sanado a cualquier cantidad de personas de enfermedades que los doctores han dicho, no, ya realmente ya no va a vivir, se va a morir, y lo dan, ¿verdad?, casi que por muerta a la persona. A cuántas personas, así como mi esposo, a mí el Señor nos ha libertado de las drogas, del alcoholismo, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Mira, la presencia de Dios ahí anda tocando la puerta, ahí anda Dios tocando, ¿verdad?, hablándole a todas esas personas. Tal vez usted que nos está escuchando es una persona que quién sabe desde cuánto tiempo, cuántos años ha dado nuestro Señor Jesucristo ahí, queriéndote convencer, el Espíritu Santo detrás tuyo, para que dejes el pecado, para que vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero amas más el pecado que la presencia de Dios, porque dejar el pecado significa dejarlo todo para venir a la presencia de Dios. Y es tan lindo, tan maravilloso, tan bello. Qué hermoso es dormir y saber que la presencia de Dios está con nosotros. Qué hermoso es despertar en la mañana y saber que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Venimos directamente, ¿verdad?, y nos doblamos rodillas, venimos a la presencia de Dios, comenzamos a orar, comenzamos a invocar su nombre, comenzamos a poner todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, lo sentimos y realmente, y sabemos que es así, que Dios está con nosotros. Eso es la presencia de Dios, saber que Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué triste es cuando yo andaba en el mundo, yo sabía perfectamente que Dios no estaba conmigo, yo lo sabía, yo lo sentía perfectamente, y lo que había en mi corazón más bien era temor de morirme e irme al infierno. Ahora, como la presencia de Dios está conmigo, yo sé que si yo me muero, me voy con el Señor. Así que hoy te invitamos en el nombre de Cristo Jesús para que hoy tomes la decisión y la determinación de venir a la hermosa presencia de Dios, y vas a ver cómo Dios va a sanar, restaurar, libertar, bendecir, y te va a perdonar, y te da sobre todo la salvación y la vida eterna. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Recuerde que Dios es mi presencia y omnisciencia. Recuerde que la palabra también presencia significa adelante. Adelante de nosotros, ¿quién va? El poderoso gigante. Hechos 10:33, qué lindo lo que dice. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, la presencia de Dios, para escuchar siempre como esta enseñanza que le estamos dando, que hoy esa presencia de Dios, si usted la ha dejado de su hogar, de su vida, pues hoy vuélvala a tu vida, vuélvala a tu casa, porque usted va a ver los cambios que van a haber más sanitas. Y hay personas que se han apartado y tienen conocimiento del Señor, porque tal vez el Señor no le concedió un milagro. Como decía mi esposa, aquí yo estoy vivo porque los médicos le dijeron a mi familia: busque la ropa, búsquela acá, porque él ya no vive, pero aquí la última palabra la tuvo Dios, y ya son casi 23 o 24 años que me sacó de cuidados intensivos, donde me habían declarado muerto, y aquí estoy vivo, porque Él, cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida de Él, y desde ese momento fue cuando mi vida medio empezó a cambiar, porque estando en cuidados intensivos y eso, Ana, yo había prometido al Señor algo. Le dije: Señor, si yo salgo de esto sin tener mucho conocimiento de la palabra ni nada, le hice un pacto: Señor, si yo salgo aquí, cuando salga te voy a servir siempre. Y por eso me ven quedando por todos lados, porque hice un pacto con Dios, que hasta el momento, gracias a Dios, lo estoy cumpliendo, ¿verdad? Porque desde hace, ¿cuánto, mi amor? 11 años, más o menos, ¿verdad? Que nos conocimos, y el resto, desde ahí, verdaderamente ya sentí la presencia de Dios en mi vida. Ya vio el cambio que hubo. Ya no era aquel hombre que engañaba, o me engañaba yo a ir a la iglesia. Tal vez cuando era novio mi esposa ya no sabía que yo todavía tomaba, que fumaba, que me drogaba. Pues hoy, vea qué diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba conmigo en ese tiempo, aún así, sirviendo y estando en una iglesia.
hoy sí puedo dar fe de que la presencia de Dios está con nosotros, porque yo vivía en lotes vacíos, a la orilla de cementerios, andar todo sucio, hediondo, todo eso. Hoy soy una persona diferente porque la presencia de Dios está en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Sí, también podemos ver, ¿verdad?, que la presencia de Dios está en nuestras vidas, pero a veces han pasado, ¿verdad?, situaciones en nuestra vida como pérdida de algún familiar, personas que entran en depresión, amén, y dejan que la presencia de Dios se aleje. Y eso es algo triste, porque yo he visto casos, ¿verdad?, de personas que quizás han pasado por cosas muy difíciles y dejan de congregarse y comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y me remonto en esta parte de la Biblia donde dice Ezequiel 8:13, dice: y me dijo después, vuélvete aún y ve las abominaciones mayores que hacen estos, amén. Y llegan este tipo de personas que caen en depresión o en alcoholismo, en drogadicción, la presencia de Dios sale de su vida, llegan a un momento que vuelven a clamar al Señor, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre en Ezequiel 8:18 dice: pero también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no lo oiré. Y nosotros, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, la presencia del Señor es para recordarle, ¿verdad?, aquellos hermanos, amén, que están apartados o que están, ¿verdad?, en la iglesia, pero que se sienten fríos. Recuerden que la palabra de Dios dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, amén. Para que nosotros volvamos a llenarnos de ese hin de aceite que Dios quiere darnos día a día en nuestra vida, y tengamos siempre la presencia de Dios 24/7, amén. Amén. Así, ahora que usted hablaba que muchas personas tal vez se alejaron porque Dios no les cumplió alguna promesa o algunos deseos de su corazón. Yo cuando ando así predicando en lugares o enseñando, uso 2 capítulos que la gente los escucha mucho. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es una clave o un versículo que mucha gente se han apartado de Dios. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no está diciendo ya, Él le va a responder, pero en el tiempo Él. Como Dios no le respondió, ¿qué hizo? Se alejaron, se hicieron ateos, se apartaron, y todo eso, como usted dice, tal vez se le murió un familiar y cuántas personas: Señor, ¿dónde está usted? Esto y aquello. Entonces le echan la culpa a Dios, se alejan y se apartan. Igual que Salmo 23, cuando lo hace el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si le llegara a faltar algo, ¿cuántas personas les empezó a faltar muchas cosas, esto, aquello, y también se alejaron? No cumplieron cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, amén. Porque hay momentos que van a haber escasez, hay momentos que van a haber la vaca gorda, hay momentos que va a haber la vaca flaca, y todo eso tenemos que tener solamente paciencia y creer en el Rey de Reyes, que si la presencia de Él está con nosotros, Él siempre nos va a mantener en el momento indicado y en la voluntad de Él, guapa. Amén, gloria a Dios. Aquí en Éxodo 33 son bastantes los versículos, solamente voy a decir el título y 2 versículos donde dice la presencia de Dios prometida. Ahí está. Dios le prometió a Gloria a Moisés Dios y al pueblo de Israel que su presencia iba a ir siempre con ellos. En Éxodo 33, 15 dice el 14, y él dijo, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso, qué precioso. Eso es lo que sucede cuando la presencia de Dios está en nosotros. Ya nosotros descansamos de nuestras cargas, como dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces Moisés le contestó y dijo Moisés, respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques Aleluya. de aquí. Qué hermoso, porque la verdad, yo digo lo mismo. Si la presencia de Dios no va a ir conmigo, mejor que Dios no permita que yo me mueva a ningún lugar, porque la verdad es lo único que yo deseo, quiero, amo, anhelo, es la presencia de Dios todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Es más, yo le digo hasta la eternidad, porque estoy segura que yo voy a vivir toda la eternidad con mi Dios. Así que usted y yo deseemos, anhelemos la presencia de Dios, porque es lo más hermoso, lo más bello, lo más precioso que puede haber. Si tal vez usted en este momento ha tomado la decisión, la determinación,
ha decidido hoy aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, entonces yo te voy a acompañar para que hagas esta oración y vas a ver que si usted lo hace de corazón realmente, la presencia de Dios va a venir inmediatamente a morar a tu vida y vas a ver el cambio. Así que no te preocupes por lo demás, porque Dios es el que se va a encargar. Usted solamente disponga su corazón y diga conmigo: Señor Dios Todopoderoso, en este momento diga: reconozco que soy un pecador, reconozco, Señor, que yo he pecado contra ti, pero ya me cansé. Dígale: ya estoy cansado de tanto pecado, ya estoy cansado, dígale, rebelarme contra ti. En este momento, dígale: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único Salvador personal. Yo te pido perdón y te pido que me laves y que me purifiques con tu sangre. Señor Jesucristo, a partir de hoy tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Yo vivo para ti, dígale: yo viviré para el Dios Altísimo, yo vivo para el Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo, dígale: lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Señor Jesús, dígale: yo estoy seguro que el día que parta de esta tierra me voy contigo, y estoy seguro que tu presencia, la de Dios y el Espíritu Santo, a partir de hoy estarán conmigo. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Yo todo lo confieso en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que ella es parte de la familia en Cristo y que la presencia de Dios ha venido sobre ti, así que hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Ya nos quedan 3 minutos para despedir el programa. Quiero dejarle esto, lo que el Señor, como usted habló ahora en Éxodo, que Él prometió al pueblo siempre andar con Él. Así se lo dijo a Josué. En el capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto para aquello, para que no dejen su presencia, sino que siempre la presencia de Dios no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ahí está la presencia de Dios. Bueno, Anita, muchas gracias una vez más por habernos acompañado a este lindo programa. He decidido seguir a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Ha sido, ¿verdad?, un placer muy grande y un deleite en Cristo, ¿verdad?, haberles hablado de la presencia del Señor y, ¿verdad?, y tomando como ejemplo a Obed-Edom, que él no quiso apartarse de la presencia de Dios. Amén. Fue tan deleitoso sentir la presencia de Dios en su vida, en su casa, amén, que fue prosperado en todo, que aún así, ¿verdad?, se fue, ¿verdad?, a donde había quedado el arca, donde el rey David, para quedarse, ¿verdad?, como portero del arca, amén, para cuidarla como ese tesoro, ¿verdad?, para siempre estar en la presencia, y aún toda su familia dicen que se fue con él, amén. Amén. Así que esa es lo que nosotros queremos transmitirte en esta tarde, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vayas, que la presencia de Dios inunde tu vida y tu casa, que la presencia de Dios llene toda tu familia, amén. Y si alguna persona está enferma, necesita alguna oración de sanidad, ¿verdad?, no dude que con la presencia de Dios todo lo podemos. En Cristo Jesús somos más que vencedores, amén. Amén, mi amor, muchas gracias, mi linda esposa, una vez más por haberme acompañado una vez más. Gracias, mi amor, primeramente Padre y Espíritu Santo, gracias a usted también. Quiero dejarle este versículo, Santiago 10, dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Es una promesa, así que le oro a Dios para que su presencia vaya contigo donde sea que vayas. Amén. Y gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para nosotros fue un honor, fue una honra poder glorificar a Dios por medio de este programa. Que tengas una linda noche, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Dice Carlos: gloria a Dios por su palabra, Dios es fiel, aleluya, bendiciones. Bueno, muchas gracias a la audiencia por esta tarde que estuvieron con nosotros, y verdaderamente que hoy, mi hermano, no deje más que la presencia del Señor se aleje de su vida, más bien acérquelo cada día más, porque va a ver las bendiciones que van a ver en su vida, igual como este hombre Obed-Edom, que fue un hombre fiel, un hombre de carácter, y verdaderamente agradecido con el programa. En esta linda tarde los esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, y a partir de hoy lo único que tiene que decir: he decidido seguir a Cristo. Dios les bendiga. Gloria a Dios.